La unidad 1, como para que más o menos se ubiquen, corresponde a toda la parte de la revisión de conceptos, de formación de compuestos, de nomenclatura, estequiometría. La segunda unidad, todo lo que es la estructura atómica y tabla periódica. Y la siguiente unidad es enlace químico. Bien, vimos, cuando vimos tabla periódica, vimos la ubicación de los distintos elementos en la tabla y cómo consecuencia de ello es, o mejor dicho, son las propiedades periódicas. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso teórico que vieron de enlaces y lo que les mencionaba. Entonces, sabiendo más o menos la ubicación en la tabla de los distintos elementos y consecuencia de esta ubicación también las propiedades periódicas, entre ellas la tendencia a ceder o captar electrones, o sea, el carácter metálico y o la electronegatividad respectivamente. Recuerden que ceder electrones es el carácter metálico, captar la electronegatividad. Podemos explicar cómo y por qué se unen con otros elementos, o sea, por qué se unen los distintos elementos. Para ello es necesario definir enlace químico, que básicamente son fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos de forma tal que se pueden considerar una unidad, una molécula, por ejemplo. O sea, se pueden considerar una única cosa con la fuerza con la que se atraen o con la que se mantienen unidos los distintos átomos. Este tipo de fuerzas son de naturaleza predominantemente eléctrica, es decir, compartiendo o cediendo electrones. ¿Por qué se forman entonces los enlaces químicos? Los átomos y las moléculas, porque ya vamos a ver que vamos a tener enlaces intramoleculares. Vamos a empezar con los interatómicos, después ya vamos a ver los intramoleculares. Entonces, tanto átomos como moléculas forman los distintos enlaces para, primero y fundamental, lograr la condición de mayor estabilidad, es decir, de mínima energía. O sea, ¿para qué se unen? Básicamente, para lograr la mínima energía, o sea, para estar más cómodos. Se combinan con el fin de lograr la configuración electrónica más estable, o sea, la de mínima energía. ¿Cuál es esa configuración electrónica más estable? La que sea isoelectrónica al gas noble, a un gas noble. Entonces, si se fijan en la tabla periódica, dijimos los elementos del grupo 18 u 8A tienen en el último nivel energético, en el último de sus orbitales, fíjense, dependiendo del nivel, recuerden que corresponde al periodo, y el último orbital, como están en un bloque P, va a ser un orbital de tipo P, tiene completo todo el orbital, o sea, tienen el máximo posible que admite ese nivel y ese orbital. En el caso del P son 6, más los 2 que están en el orbital S, son 8 electrones. Entonces, vamos a aplicar lo que se conoce como la regla del octeto, es decir, que los elementos tienden a completar el último nivel energético, es decir, 8 electrones, es decir, la máxima estabilidad, es decir, la mínima energía. Entonces, entendiendo de que son los del último nivel energético, los elementos se van a unir con sus electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía. Son esos los que vamos a considerar a la hora de formar un enlace con los electrones de valencia. Entonces, vamos a los distintos tipos de enlaces químicos que existen. El primero, que es un enlace de tipo iónico. Se genera una transferencia de electrones de un átomo a otro.
¿Cuándo se da? Cuando hay gran diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen, generalmente una diferencia mayor a 2. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, como en toda regla, hay excepciones, pero bueno, no vamos a ver las excepciones, sepan de qué hay. Pero se da en elementos donde hay mucha diferencia de electronegatividad, generalmente mayor a 2. Se transfieren los electrones hasta que los átomos involucrados adquieren la configuración electrónica del gas noble más próximo, sería. Es decir, se completa la regla del octeto. Tomemos un ejemplo. El fluoruro de litio está formado por el catión litio y el anión fluoruro. El litio tiene un número atómico, un Z, igual a 3. Es decir, tiene 3 electrones. 1s2, 2s1. Tiene entonces en el último nivel, en el último orbital, un electrón ubicado en un orbital de tipo S. Tiene una electronegatividad sacada de tabla igual a 1, es decir, que tiene poca electronegatividad, tiene mucho carácter metálico, o sea, tiende a ceder un electrón. Si se fijan también está en el grupo 1A. El flúor tiene un Z, un número atómico igual a 9. Es decir, 9 protones dentro del núcleo, 9 electrones orbitando alrededor, 1s2, 2s2, 2p5. Tiene una electronegatividad de 3,98 según mi tabla, o sea, tiene alta electronegatividad, o sea que tiene mucha tendencia a aceptar, a captar un electrón. Si se fijan también está en el grupo 7A. O sea, se va a dar entre elementos que tienen mucha diferencia de electronegatividad. En general, se da entre elementos del grupo 1A, o sea, bien a la izquierda de la tabla, y elementos que están, del grupo 7A, o sea, que están bien a la derecha de la tabla. Entonces, ¿cómo se produce el enlace de tipo iónico? El litio cede su electrón y el flúor lo capta. De esa manera, el litio, al ceder ese electrón, queda isoelectrónico, en este caso, al gas noble inmediatamente anterior, al helio. Queda con una configuración de 1s2. El anión fluoruro queda, al captar ese electrón que el litio cede, isoelectrónico al gas noble posterior, es decir, al neón. Queda con una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6. Es una atracción de tipo electrostática, es decir, catión-anión. En el enlace iónico no se comparten electrones, sino que se transfieren. Y lo que queda es una estructura de tipo iónica. No decimos que queda un enlace ni nada, decimos que queda una estructura de tipo iónica. Por eso les puse este dibujito haciendo una referencia a una estructura bien clara. Bien, eso en cuanto al enlace de tipo iónico. El enlace de tipo covalente, en este tipo de enlace los átomos se comparten. Los átomos, comparten electrones, o sea, se comparten los electrones. ¿Cuándo se da? Cuando hay poca o nula diferencia de electronegatividad, es decir, menor a 2, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen. Poca o nula, menor a 2, no necesariamente, no es estricto, no es que si da 1,99 estamos frente a un enlace covalente. ¿Vamos? Hay excepciones. Se da principalmente entre no metales. Entonces, acuérdense de la tabla periódica, esa línea diagonal que dividía hacia la derecha, tenemos los no metales. Entonces, entre elementos no metálicos se da principalmente este tipo de enlace. Los electrones
en este tipo de enlaces se comparten de forma tal que los átomos quedan con la configuración del gas noble más próximo, o posterior o siguiente, o anterior. Es decir, completando la regla del octeto. En este caso, en los enlaces covalentes sí se comparten los electrones, no se transfieren, como en el enlace iónico. La forma más fácil de representar este tipo de enlaces es dibujando o representando la estructura de Lewis, que básicamente es la representación de los electrones, de los átomos que participan en un enlace. Por ejemplo, tenemos dos átomos de cloro. Si se fijan, el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque coincide con el grupo. El cloro, fíjense, tiene un Z, un número atómico igual a 17, y tiene en su último nivel 7 electrones. 2 en el S y 5 en el P. Entonces tenemos un átomo de cloro por un lado y otro átomo de cloro por otro lado. Cuando se unen, generan el cloro molecular. Entonces tenemos dos átomos de cloro por separados que cuando se unen generan una molécula de cloro, compartiendo cada uno un electrón. Uno que aporta el cloro con las X y el otro que aporta el cloro con los puntitos. ¿Por qué están escritos así de a pares? Porque por cada orbital hay dos electrones, uno que gira por un lado y el otro que gira para el otro. Entonces, siempre, pero siempre los electrones los vamos a poner de a pares. En este caso no está de a par porque son 7, es impar. Por eso es que se unen. De esta forma, completan la regla del octeto. Nos fijemos en el cloro que tiene los puntitos. Tiene 2, 4, 6, 8. Gracias a este electrón que aporta el otro átomo de cloro. Nos fijemos en el cloro que tiene las X, tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque tiene el electrón compartido del cloro de los puntitos. Entonces, de esa forma quedan los dos cloros isoelectrónicos al gas noble inmediatamente siguiente, que es el argón. Tomemos otro ejemplo. Tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y otro átomo de hidrógeno que cuando se unen generan la molécula de agua. Acá lo escribí de dos formas, con los puntitos, para que se den cuenta quién aporta cada uno de los electrones. Y otra forma que tenemos de representar los enlaces es con liñitas. Cada liñita corresponde a un enlace y por cada enlace hay dos electrones. Entonces, si tenemos que calcular el octeto, si quieren, del oxígeno, tenemos 2, 4, 6 y 8. Cada liñita corresponde a dos electrones. El hidrógeno es una de las excepciones que ya vamos a ver, que tienen octeto incompleto, se le dice, o que completan el octeto con dos electrones. Hay elementos que completan el octeto con menos electrones. El hidrógeno es 1, lo completa con 2. Entonces, 2. Uno que aporta el hidrógeno y el otro que le comparte el oxígeno. Tenemos entonces la molécula de agua. Cualquiera de las dos formas se puede representar Lewis los enlaces. Bien, tenemos distintos tipos de enlaces covalentes según quién aporta los electrones en el enlace covalente. Podemos tener un enlace puro donde los átomos aportan de igual manera, es decir, con igual intensidad los electrones. En este caso, este cloro los aporta con la misma fuerza que este cloro rojo aporta con la misma fuerza estos electrones. Entonces decimos que estamos frente a un enlace covalente puro. Tenemos el enlace covalente dativo, en donde el par de electrones lo aporta solo uno de los átomos que está participando del enlace.
Si se fijan en el anhídrido sulfuroso, este enlace es un enlace de tipo dativo. Es el azufre quien comparte, lo comparte, recuerden que no lo cede, comparte el par de electrones. Entonces es un enlace de tipo dativo. Según la dispersión de la nube electrónica, yo siempre estoy hablando de electrones, pero recuerden de que son nubes electrónicas. Puede ser un enlace de tipo covalente apolar. Los electrones están igualmente compartidos. O sea, es bastante similar a un enlace covalente puro. O un enlace covalente polar. Hay uno de los átomos que atrae hacia... ¿Sí? No, perdón, abrí sin querer. Está bien, no hay problema. Hay uno de los átomos que atrae hacia sí con mayor intensidad la nube electrónica. En este caso vamos a estar frente a un momento dipolar. Esta polaridad que se genera del enlace, fíjense acá en este enlace, claramente el átomo verde tiene más electronegatividad que el átomo amarillo, o sea, tira hacia sí con más fuerza la nube electrónica, o sea, está más hacia este lado que hacia este. Esta diferencia de fuerza, si quieren, genera lo que se conoce un momento dipolar en la molécula. Por ejemplo, acá les puse el cloro de hidrógeno o el ácido clorhídrico. El cloro tiene más electronegatividad que el hidrógeno, entonces tira hacia sí con más fuerza los electrones. Se comparten igual, hay uno que los tiene más cerca que el otro. Y según la cantidad de pares electrónicos que se compartan, tenemos en un enlace covalente simple, donde solo se comparte un par de electrones. Este es un enlace simple, es decir, un átomo comparte un electrón, el otro comparte otro electrón. Entonces hay un par de electrones compartidos entre los átomos. La molécula, esta es el metano, ¿sí? Es un hidruro no metálico con nombre especial, como estaba el amoníaco, está el metano. El metano, por ejemplo, tiene 4 enlaces simples. 1, 2, 3 y 4. Tenemos también enlaces múltiples, por ejemplo, el enlace doble, donde se comparten 2 pares de electrones. El oxígeno molecular, si se fijan, tienen 2 pares de electrones. Este es un enlace y este es el otro. Entonces tenemos un enlace doble y tenemos también un enlace de tipo triple, donde se comparten 3 pares de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno molecular tiene un enlace triple. Esos son los distintos tipos de enlace covalente según distintas clasificaciones. Y finalmente tenemos el enlace de tipo metálico. El enlace metálico, en este tipo de enlace, los electrones se comparten de igual manera y forman parte del famoso mar de electrones. Se da en elementos donde hay poca diferencia de electronegatividad entre exclusivamente elementos metálicos, es decir, los que están a la izquierda de la tabla, y se caracteriza por tener electrones deslocalizados, es decir, un mar de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que comparten los electrones y los electrones se van paseando como un mar entre medio de los átomos. Es un enlace bastante lábil, bastante con poca fuerza. Porque imaginen que estos electrones están todos compartidos y van nadando entre medio de los átomos. Esa es la característica que tiene el enlace metálico. También que se da entre elementos metálicos. Bien, algunas excepciones de la regla del octeto, lo que les mencionaba. Hay algunas excepciones, como toda regla, que aplican. La primera, el octeto incompleto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos que
completan el octeto, lo pongo entre comillas porque no es un octeto, con menor cantidad de átomos, o sea, distinto de 8. Por ejemplo, inferior a 8. Por ejemplo, el hidruro de berilio. El hidruro de berilio, si se fijan, el hidrógeno, como les decía, completa el octeto con 2 electrones. ¿Por qué? Porque completar con 8 significa tener que adquirir muchísima mayor cantidad de electrones, habilitar niveles energéticos mayores, lo cual implica un gasto energético muy grande. Y el hidrógeno, adquiriendo o aceptando tan solo un electrón más, ya queda isoelectrónico a un gas noble, que es el helio. Por ejemplo, entonces el hidrógeno completa con 2. El berilio completa con 4. Esta es otra excepción. El fluoruro de boro. Fluoruro de boro, el flúor, no hay problema porque completa con 8. Pero el boro completa su octeto con 6 electrones. Tiene 3 electrones de valencia, está en el grupo 3A. Fíjense que serían los puntitos verdes. Tiene 3 electrones de valencia. Completa el octeto con 6. ¿Por qué? Porque es una excepción. El boro, el aluminio, el galio, o sea, los elementos que están en el grupo 3, completan con 6 el octeto. Son las excepciones de la regla. Existen también estructuras con electrones impares o también conocidas como radicales. Son también excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno, si se fijan, queda con un electrón impar o también como se conoce como un radical. Esta estructura existe naturalmente. ¿Qué inconveniente o qué característica tienen las estructuras con electrones impares o radicales? Es que son muy reactivas. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen, o sea que algo de estabilidad tienen, o es muy notorio, la inestabilidad, porque tienen un electrón que no tiene su otro correspondiente electrón. Entonces, son estructuras que tienden a reaccionar rápidamente para estar más estable energéticamente, con la menor energía o con la regla del octeto completa. Este tipo, por ejemplo, de molécula es característica de la lluvia ácida, del efecto invernadero. Llega a la atmósfera, reacciona rápidamente con agua, porque esta estructura es muy reactiva, porque es inestable, y genera, por ejemplo, el ácido nítrico, uno de los ácidos causantes de la lluvia ácida. Otra excepción a la regla del octeto es el octeto expandido. Es decir, hay ciertos átomos que son más estables expandiendo el octeto, es decir, completando con mayor cantidad de electrones que 8, siempre de a pares. ¿Por qué? Porque vamos de a 2 electrones siempre, 2 por cada orbital. Entonces, completan el octeto con 10, 12 electrones. Se da generalmente cuando el átomo central tiene un número cuántico mayor o igual a 3, es decir, tiene que haber orbitales 3D, o sea, en el nivel 3 con la forma D. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre. El azufre es uno de los elementos que puede expandir su octeto. Si se fijan, el flúor está fantástico, completa con 8. Tomo este, por ejemplo. Tengo 2, 4, 6 y 8. Recuerden que en cada liñita hay 2 electrones. O sea, el flúor está completando con 8 su octeto. El azufre, en este caso, completa con 2, 4, 6, 8, 10, 12. Expandió su octeto hasta 12.
¿Por qué? Porque esta estructura le resulta más estable, más favorable energéticamente. Hay un cálculo para poder determinar cuándo una estructura puede expandir, cuando un elemento, mejor dicho, puede expandir su octeto y cuando esta estructura es estable, pero no la van a ver. Si se ve, por ejemplo, en ingeniería química, ustedes no la van a ver. Simplemente sepan de que hay elementos que pueden expandir su octeto. Generalmente, el que más vemos es el azufre. ¿Se está entendiendo que hay alguna duda o algo? ¿Tenemos bien? Bien. Bien, yo seguí porque me estaba apareciendo conexión inestable de nuevo, así que yo por las dudas seguí. Bien. También tenemos regla práctica para distinguir el tipo de enlace en el que estamos. Fundamentalmente, como cuando vimos los distintos tipos de enlaces, yo les recalqué la diferencia de electronegatividad. Entonces, la regla práctica para poder distinguir entre los distintos tipos de enlace que existen es mediante la diferencia de electronegatividad. No hay otra. Por eso, cuando vimos la semana pasada propiedades periódicas, les recalqué el hecho de ubiquen en su tabla los valores de electronegatividad, porque nos van a hacer falta. Entonces, regla práctica. Por supuesto, siempre haciendo referencia a una diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que participan del enlace. Por cada enlace vamos a poder determinar una electronegatividad. ¿Estamos? Porque es diferencia de electronegatividad entre enlaces. Tomo el fluoruro de boro que me quedó cerca. Este enlace va a tener una diferencia de electronegatividad entre la electronegatividad del flúor y el boro. Este enlace va a tener una diferencia de electronegatividad. Y este otro enlace, también una diferencia de electronegatividad. Entonces, en esta molécula vamos a tener 3 diferencias de electronegatividad. Como son los mismos átomos los que se está uniendo, la vamos a calcular solo una vez. La cuestión práctica la vamos a calcular una vez. Pero sepan de que la diferencia de electronegatividad es entre enlaces, o sea, entre átomos por cada enlace, no en la molécula en general. Lo aclaro porque ese es un error bastante común. Entonces, volvamos a la regla. Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se están uniendo nos da mayor a 2, vamos a estar frente a un enlace de tipo iónico. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 2, vamos a estar frente a un enlace de tipo covalente. Dentro del enlace covalente vimos las distintas clasificaciones que les mostré. Entonces, dentro del enlace covalente, a su vez, si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 2, vamos a decir que el enlace es de tipo polar. El enlace es de tipo polar, es decir, que hay uno de los elementos que tiene atraído con más fuerza hacia sí la nube electrónica que se comparte. Si la diferencia de electronegatividad nos da entre 0 y 0,4, vamos a estar frente a un enlace covalente no polar. ¿Estamos? Mayor a 2 la diferencia, enlace iónico. Menor a 2, covalente. Dentro de covalente vamos a poder determinar si es polar, porque la diferencia de electronegatividad nos da entre 0,4 y 2, o no polar, porque nos da entre 0 y 0,4. Bien. ¿Alguna duda? Fácil, el repaso súper rápido. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. No, no se las voy a tomar, porque son excepciones, son casos súper puntuales. ¿Cómo se calcula la electronegatividad de tabla? En tabla tenés, Agostina, la electronegatividad.
Es más, vi que Emma le subió también la tabla de electronegatividades de la guía. O sea, solo el archivo de las tablas, así que también de ahí, de las tablas. Sino la tabla periódica que tienen el valor de la electronegatividad. Sé que me habían dicho, ya la encontraste, perfecto. Por eso tienen o la tabla subida por Emma en la guía, o en la tabla periódica, lo que les decía, suelen tener un croquis con las flechitas de qué es cada cosa, debería de estar, si es una relativa buena tabla, debería estar el valor de electronegatividad. Hay tablas que no la tienen. Pero bueno, si no, pueden usar la tabla de la guía. Bien, entonces, habiendo hecho este repaso súper rápido, arranquemos con los ejercicios de la guía. Bien, el ejercicio número 1 nos dice, analizando las electronegatividades, indicar y justificar si los siguientes compuestos presentan enlaces iónicos o covalentes. Entonces, nos lo dice el ejercicio, pero ¿cómo vamos a distinguir si estamos frente a un enlace covalente o un enlace iónico? ¿O cómo la pregunta? ¿Cómo sabemos frente a qué enlace estamos? Por la diferencia de la electronegatividad. Perfecto, Jacinto. Por diferencia de electronegatividad. Entonces, si tuviésemos que resaltar algo en enlaces, vamos a resaltar la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios y demás? Como el paso a paso, como en estequiometría, sí o sí teníamos que balancear la ecuación antes de lo que sea, antes de sentarnos a resolver un ejercicio de estequiometría, había que balancear la ecuación. En enlace tenemos que determinar la diferencia de electronegatividad. ¿Para qué? Para saber frente a qué tipo de enlace estamos. ¿Sí o sí? Entonces, les puse el machetito acá para tener en cuenta si estamos más o menos dentro del rango estamos, como para saber. Entonces, el primero, el cloro molecular. Entonces, de tabla, los valores que están son los que tengo en mi tabla, es lo que les decía, la Z, la editorial AZ. Bien, les da lo mismo, que varíen más o menos algunos redondeadas y demás, pero bueno. Iónico, ¿por qué Agostina iónico? Covalente, covalente no polar. Para porque me interesa saber por qué es iónico. Agostina puso iónico. ¿Por qué dirías que es iónico? Es mayor a 2 la edad del cloro solo. Pero están uniendo, era la diferencia de la electronegatividad. Entonces, vamos a medir. Ahí está. Por las dudas quería contestarle a Agostina. Bien. Uno de los cloros tira con una fuerza de 3. O sea, recuerden que la electronegatividad era la propiedad para captar electrones. Entonces, este cloro puedo usar esta tabla. Ahí me fijo. Ya te digo, Jorgelina, así no hago clic porque me va a abrir todo. Déjame que me fijo, bancame que me fijo cuando termino de compartir esto y me fijo. Y ok, gracias. Bien, entonces, este cloro tira con una fuerza de 3, así, para captar los electrones, porque estamos hablando de electronegatividad. Este otro cloro tira con la misma fuerza, así, los electrones. Entonces, para saber si un enlace de tipo iónico covalente es la diferencia. Entonces, 3 menos 3 igual a 0. Entonces, la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Va a ser un enlace covalente no polar.
Perfecto. Perfecto, Jacinto, Maximiliano, Constanza. Bien, ¿se entendió, Agostina? Por las dudas. Sí, perfecto. Bien, el que sigue, el ioduro de hidrógeno o ácido iohídrico. Como no tenemos acá si está puro o disuelto, ¿por qué no polar? ¿Por qué no polar este enlace, el de cloro, Diego? Estábamos en el punto anterior, perfecto. ¿Por qué no polar? Porque este cloro tira con la misma fuerza que este cloro. Entonces, la nube electrónica, vos pensás que acá este está compartiendo su nubecita electrónica con un electrón y este otro cloro comparte un electrón en su nubecita electrónica, que entre los dos forman el enlace. Entonces, como este cloro tira con la misma fuerza que este cloro, la nube electrónica está distribuida de igual manera. No hay uno de los elementos que tenga hacia sí más nube electrónica que el otro. Entonces, decimos que es no polar. No hay un polo más marcado, digamos. No hay uno de los átomos que tiene atraídos hacia sí con más fuerza la nube electrónica. ¿Se entendió, Diego? ¿Por qué no polar? Bien. No polar o apolar se le suelen poner. A ver, Jacinto dice que la diferencia de electronegatividad del yoduro de hidrógeno o ácido iohídrico es de 0,7. De tabla, a mí me dio 0,3. Ahí está, vamos a ver. En mi tabla, la diferencia, la electronegatividad del hidrógeno, 2,1. Vayan fijándose Jacinto y Constanza, que son los que contestaron. El resto, por supuesto, también, si alguno tiene algún valor así absolutamente atípico, me avisa. Entonces, el hidrógeno tiene 2,1 de electronegatividad, el yodo 2,5. Acá le quedó cloro, pero es yodo. Entonces, hay uno, el yodo, que tira con un poquito más de fuerza. Vos, Maximiliano, tenés los mismos valores que yo. Perfecto. 2,8. 2,8 yodo. Ah, mira. ¿Qué tabla es, Jacinto? No, no le cambies, no le cambies. 2,8, eso, gracias Joaquín, me lo leíste justo. Estaba por decir lo mismo. Ojo que el bromo tiene 2,8. $2,65, bueno, más o menos, ahí te creo un poco más, pero 2,8 es como mucha. El yodo, bueno. Entonces, por las dudas, usemos. Bueno, pero más o menos nos va a dar lo mismo, nos va a dar dentro del rango la diferencia. Porque el yodo va a tirar con una fuerza que va a ser un poquito más chica. 0,4 y me gusta un poco más. Perdón, el yodo va a tirar con una fuerza que es un poco más grande que la del hidrógeno, que tiene un poquito menos de electronegatividad. La diferencia es de 0,4, está justo en el límite, con lo cual podríamos llegar a decir que es un enlace covalente polar con muy poca polaridad. ¿Estamos? Si les da 0,4, que está justo en el límite, porque esta regla ayuda, pero no es estricta, no es que si es mayor o igual o menor o igual. La ventaja que vos tenés, si querés, Jacinto, es que te va a dar 0,7, con lo cual
te va a dar un poco más de polaridad, o sea que yo usé la de la profe y me dio 0,3. Por eso lo que les digo, no se preocupen, no hay problema, Constanza, porque está justo en el límite. Fíjense que es más o menos 0,7, 0,3, 0,4, dependiendo del valor. De todas maneras, para homogeneizar, vamos a partir de ahora, a usar la de la guía. Yo ahora de última, esta no la modifico porque ya la hice con la tabla AZ, para evitarnos cualquier diferencia y que evitar susceptibilidades y errores, vamos a usar la de la tabla. Hagamos así, la de la guía. Yo entonces la próxima presentación que seguimos con el enlace, 266 y el hidrógeno de 2,2. Sí, guarda internet también porque depende también la editorial del que edita la página. Pero bueno, hagamos así, usemos las tablas de la guía. Así yo de última, lo que sigue, podemos tenerlas digital o debemos imprimir todo. No, las pueden tener digital, no hay ningún problema. No hay ningún problema, las pueden tener digital, no hace falta imprimir. La que sí tienen que tener, traten de tener una tabla periódica papel, al menos. Pero bueno, si no consiguen, no hay problema, pueden tenerla digital, no hace falta imprimir todo. Que no conseguí lo de radio atómico. No, pero en internet está, ¿eh? Hay tablas de radio atómico. Bien, entonces, volviendo al tema. Jacinto, a vos te dio la diferencia 0,7, a mí me dio 0,4, a Constanza usando las otras le dio 0,3. Están todas, lo que les digo, dentro de más o menos este límite, no exacto, sino aproximado. Por lo que les digo, no es que es mayor, igual o menor, igual, eso determina si un enlace es covalente polar o no polar. Entonces, cuando haya este tipo de moléculas que nos da 0,4, no hay ningún problema si le ponen enlace covalente no polar o polar, porque está justo en el límite. Estamos como ahí en el border. Lo que sí hay que entender, o lo último, lo que debemos justificar bien, fíjense que acá en realidad básicamente nos estaba preguntando entre iónicos y covalentes, no pedía covalente polar o no polar. Eso también es un agregado, si quieren. Lo que sí hay que entender, que es una repregunta de teórico, por ejemplo, es entender de que aunque haya un poquito de diferencia de electronegatividad, esto significa que hay uno de los elementos que está tirando con un poquito más de fuerza hacia sí esos electrones compartidos. ¿Estamos? Acá lo puse con poquita diferencia. Esto está la misma fuerza con la que tiran. Este tira un poquitito con más fuerza, con 2,5, los electrones hacia sí que el otro. Entonces, eso es lo importante de recalcar de esto. No la exactitud si es polar o no polar. Por supuesto que si a esto que es 0 le ponen polar, claramente está mal. Esto que está en el borde no hay problema. ¿Puede repetir esa parte? Sí, puedo repetirla. ¿Qué es lo importante entender de esto? O sea, de esto que está como border ahí, que es 0,4, que es 0,3, que es 0,7, es que al tener un poquito de diferencia de electronegatividad, significa de que hay uno de los elementos, en este caso el yodo, que está atrayendo hacia sí con un poquito más de fuerza, poquito porque hay poquita diferencia de electronegatividad, con un poquito más de fuerza hacia sí, la nube electrónica que se comparte. O sea, le está sacando un poquito más al hidrógeno, en este caso, los electrones. O sea que la nube electrónica está distorsionada hacia, en este caso, el yodo. Un poquito, hay poquita diferencia de electronegatividad. ¿Está bien ahí, Tomás? ¿Se entendió? En este caso recalco el poquito, porque estamos justo en el borde.
Entonces, es tan poquita la diferencia, distorsión de la nube, si quieren, que tranquilamente podría pasar por un enlace no polar, podría estar compartido igual, de igual manera. Eso es lo que quiere decir. Bien, sigamos entonces con el cloruro de sodio. Es un enlace iónico, a ver que me gusta cuando redactan así, ya que su diferencia de electronegatividad, ya que la diferencia de electronegatividad del compuesto es 2,1, teniendo en cuenta que el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el sodio de 0,9. Fantástico, me gustó muy bien esa justificación, Tomás. Ese sería un lindo, faltaba el tiene, la diferencia. Son ceras de redacción, si queremos, para el 10 felicitado, pero ahí está muy buena, un lindo justifique su respuesta. Cloro 3, sodio 0,9, 2,1, enlace iónico, y Joaquín nos dio la versión reducida. Electronegatividad del sodio 0,9, perfecto, cloro 0,3. 3, perdón, 3 menos 0,9, 2,1, por lo tanto un enlace de tipo iónico. Fíjense que no escribí la estructura así, porque al ser un enlace de tipo iónico, se transfieren electrones, no se comparten. Acá claramente estamos compartiendo electrones. En el enlace iónico, no. Y si ahí nos diera 2, es un enlace iónico. ¿Cómo te vas a dar cuenta? No por la diferencia de electronegatividad, sino por lo que les dije, en los enlaces de tipo iónico se da entre elementos, generalmente entre elementos del grupo 1A, que es el caso del sodio, fíjate que está en el grupo 1, tiene un número atómico de 11, grupo 1A, y otro que está en el grupo 7A, el del cloro, o sea, uno que está bien a la izquierda y otro que está bien a la derecha. En ese caso, va a ser un enlace de tipo iónico. ¿Se entendió, Diego? ¿Qué pasa si nos da 2? Que es la otra cosa que hay que ver, por eso es lo que les digo, que la regla no es estricta. Hay que analizar también eso, la ubicación. Perfecto. Bien, el óxido de magnesio. Diferencia 2,3, enlace iónico. 2,3. Bien, la electronegatividad del magnesio, 1,2. Por supuesto que esto los voy a dejar, les vuelvo a aclarar, estas electronegatividades las voy a dejar, las próximas que veamos voy a usar las electronegatividades de la tabla de la guía. La del oxígeno, 3,5, 3,5 menos 1,2, no, 2,3 también me dio, entonces enlace de tipo iónico. Cloruro de litio, es el que usé de ejemplo, así que tendré que salir rápido. 3, enlace iónico. 3,98 el flúor. En mi caso, había una tabla que decía 4 en algún momento, cuando vimos propiedades periódicas, alguien había dicho 4 también, así que bueno, mi tabla me dice 4, me acordaba que había alguien que me había dicho que daba 4, ahí está, bien. La mía 3,98, la de litio 1, a mí me da 2,98, prácticamente 3. Para el parcial, si la usamos así, ¿no habría problema? No, no hay problema. De todas maneras, tratemos entonces de usar todos los de la guía, las tablas de la guía. Llegado el caso que se la olvidaron, no la bajaron, no la tienen, les gusta usar la de la tabla periódica, no hay problema. No hay ningún problema. Lo que sí vamos a hacer, a ver, va a variar poquito, fíjense, 2,5, daba 2,7, bueno, más o menos. Lo que no vamos a poner, por ejemplo, es que si esta es 3,98, no le vamos a poner 1,98, ¿no? Eso sí vamos a tener cuidado. O sea, no habría problema si la usamos bien. O sea, no nos equivoquemos con los valores. Eso sería la única aclaración, Agustín, porfa.
de no equivocarse. Bien. 298, entonces, enlace iónico. ¿Estamos? Pulgar arriba, pulgar abajo, asumo que es fantástico. Entonces, con diferencia de electronegatividad, distinguimos de frente a qué tipo de enlace. Número 2, siguiente, nos da el bario, cloro de magnesio, óxido de stroncio, cloro de potasio, óxido de calcio, cloro de calcio. Acá es relativamente simple porque nos está diciendo que son compuestos iónicos, con lo cual yo ya sé que la diferencia de electronegatividad debería al menos darme valores mayores a 2. ¿Estamos? Fíjense que acá tienen, esto me interesaba llegar a esta parte, tienen el calcio que está en el grupo 2A y el oxígeno que está en el 6A. Y es un compuesto de tipo iónico. Es lo que yo les digo, o sea, hay excepciones. Yo cuando les dije que el enlace de tipo iónico sí o sí se da de grupo 1A y 7A, o sea, bien a la izquierda y bien a la derecha de la tabla. Pero hay excepciones. Acá tienen uno, el óxido de calcio, es un compuesto de tipo iónico, y tienen el calcio en el grupo 2A y el oxígeno en el grupo 6A. ¿Vamos? Entonces, en este caso, no haría falta calcular la diferencia de electronegatividad, pues nos dice que son compuestos iónicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las estructuras de Lewis de este tipo de compuesto? Porque no puedo ponerle las liñitas como poníamos cuando yo les puse, cuando les presenté la estructura de Lewis, porque en los compuestos iónicos no se comparten los electrones, sino que se transfieren. Entonces, la forma de escribir las estructuras de Lewis en compuestos iónicos es de la siguiente manera. Óxido de bario. El bario, fíjense, que está en el grupo 2A. O sea, tiene 2 electrones de valencia. El oxígeno está en el 6A. O sea, tiene 6 electrones de valencia. Como es un compuesto, perfecto, Agustín, como es el bario, transfiere los electrones generando el compuesto iónico. No se comparten los electrones, sino que se transfieren. Le quedaría representado de esa forma. Queda el catión bario y el anión oxígeno. No escritos uno por acá y el otro por la otra punta, sino formando la estructura, el óxido de bario. ¿Estamos? Queda el oxígeno con una carga de -2, que son estos 2 electrones extras captados que se dio el bario, y el bario queda con el +2, que son los 2 protones dentro del núcleo que no tienen su correspondiente carga negativa porque fueron transferidos. Quedan próximos formando la estructura. ¿Estamos? ¿Se entendió el Lewis? ¿Cómo escribir Lewis en compuestos? ¿Cuál va entre corchetes? Yo suelo poner el completa con 8. El orden no altera, los corchetes no alteran el producto, sería. Pueden poner los 2 entre corchetes. Yo puse el que tiene los 8 para que no me quede como un menjunje, para que me quede como más prolijito la carga. Los corchetes no alteran el producto. Pueden cualquiera de los dos, ninguno si quieren. No hay ningún problema. Bien. El cloro de potasio. Ya sé que me salté uno, porque claramente esta va a ser la tarea para ustedes. El cloro de potasio. Entonces,
Potasio, grupo 1A. Un electrón, cloro, grupo 7, 7A. Entonces, el potasio, cede su electrón y de esa forma queda la estructura de Lewis del compuesto iónico. El potasio de esa forma queda isoelectrónico al argón y el cloro queda isoelectrónico al argón. El fluoruro de magnesio. Ojo al piojo que hay dos flúor. Tienen el magnesio, que está en el grupo 2A. Me quedó cloro, perdón. Era flúor. Acá tengo un error para subirlo antes. Corregirlo antes de subirlo. Eso es por copiar este. Acá es flúor, no cloro, perdón. De todas maneras, está en el grupo 7A, así que tiene 7 electrones. Son dos flúor. Este subíndice, recuerden que indica que la molécula está formada por dos átomos de flúor. Flúor tiene 7 electrones de valencia. El magnesio tiene 2 electrones de valencia. Entonces, uno de los electrones se lo va a ceder a uno de los flúor y otro de los electrones lo va a ceder a otro de los flúor. Quedando entonces, acá lo puse bien, acá me olvidé, exactamente. Ojo ahí, no, ojo Maximiliano que la estructura es esta, porque son dos por separado, exactamente. Un flúor con carga negativa, otro de los flúor con carga negativa y el magnesio al medio. Con carga más 2, con los 2 electrones que se dio. Nos queda entonces la estructura de Lewis del compuesto iónico. Constanza, fíjate lo que te digo, le puse los corchetes a los que tenían 8 electrones por una cuestión de estética visual, si querés, como para que no me quede como todo amontonado los 8 más el signo y eso. Ponele corchete a los que quieras. Sí, por favor, completen los octetos. Eso sí, que quede claro quién es el que cede los electrones y quién completa su octeto. Bien, les va a quedar de tarea, lo suben hasta que alguien no lo suba, yo no lo subo la presentación, sí, les voy a corregir esto, pero no les voy a subir la presentación, van a terminar los que faltan. Falta el 2, el cloruro de litio y los 4 siguientes. ¿Estamos? Súbalo después que termine, mañana, no hay problema, yo apenas alguien suba, lo subo. Perfecto, los que subieron el cuadrito para completar, se los corregí. Eso se los dejo de tarea para que lo suban y los hagan. Bien, fácil Lewis entonces de compuestos iónicos. Vamos con los que siguen, que son los compuestos covalentes. El ejercicio número 5 nos dice esquematizar las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos covalentes. El amoníaco, el bromo, el agua, el cloruro de boro y el metal. Entonces, arranquemos con el amoníaco. Acá les voy a enseñar una regla que siempre y cuando la apliquen bien, funciona.
Es una reglita para poder hacer Lewis. Aclaro esto, siempre y cuando la apliquen bien, no falla nunca. Hay que tener en claro las excepciones del octeto. Por ejemplo, puede que la hayan visto en el cole se suele dar, si no, se las presento. Si les sirve bien, si no les sirve, les complica, se les confunde y demás, no la apliquen. Desestimen lo que les voy a decir. Yo se las enseño porque no falla nunca, siempre y cuando la apliquen bien. Vamos a contar los electrones, o sea, vamos a hacer un análisis de los electrones de los átomos que están participando del enlace covalente. Vamos a arrancar con los necesarios. Los electrones necesarios corresponde básicamente a con cuántos electrones complete el octeto. El nitrógeno, que tenemos un átomo de nitrógeno, completa su octeto con 8. No es ninguna de las excepciones, no es octeto incompleto, no es octeto expandido, completa con 8. Tengo un átomo de nitrógeno, completa con 8. El hidrógeno, dijimos que completa su octeto con 2 electrones. Era una de las excepciones. Por eso les digo que esta regla funciona siempre y cuando tengamos en claro estas cosas. 2 electrones. Tengo 3 átomos de hidrógeno. 2 por 3, 6. Más 8, 14. Esos son los electrones necesarios. O sea, ¿con cuántos electrones complete el octeto? Los disponibles corresponden a los electrones de valencia, al grupo en el que están en la tabla. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Está en el grupo 5A. El hidrógeno, que tengo 3 átomos de hidrógeno, tiene 1 electrón de valencia. Está en el grupo 1. 5 más 3, 8. Y finalmente, los compartidos, que son los electrones necesarios menos los disponibles. 14 menos 8, 6. Son 6 electrones que se comparten. Por cada enlace, dijimos que hay 2 electrones. Por lo tanto, va a haber 3 enlaces. Son 6 electrones que se comparten. Por cada enlace son 2 electrones. Uno que aporta uno y otro que aporta el otro. Por lo tanto, 6 dividido 2 son 3 enlaces. Hacemos esta reglita. Ponemos el átomo central. Ponemos los átomos periféricos. Y ponemos los 3 enlaces. 1, 2 y 3. Paso siguiente, contamos los electrones. 2, 4, 6. Los electrones que tengo que tener graficados tienen que coincidir con los disponibles. Entonces tengo 2, 4, 6. Tengo 8. Este hidrógeno ya completó su octeto. Completa con 2, son 2. Este hidrógeno completó su octeto, tiene 2. Este otro completa con 2, ya tiene los 2. Me falta ubicar 2, que los ubico en el átomo central. Y ahí tengo dibujado Lewis. ¿Se entendió? ¿La sabían en la reglita o algo? ¿Alguien la había visto en el cole? ¿Me entendí, profe? Voy a repetir con otro ejercicio. ¿Sí o sí tenemos que hacer eso? No. Creo que la profe lo explicó también. Lo vimos en el teórico. Bien. Sí, seguramente la vieron en el teórico porque esta regla, si la aplican bien, no falla. Así que solemos dar todas estas reglitas. Agostina, no hace falta que la apliquen. No es que sí o sí tienen que hacer esta regla. Si el Lewis sale de una sin hacer esta regla, fantástico. Esta regla la enseño para que dibujen bien Lewis. ¿Qué puede pasar? Que me dibujan, ven esto, no le ponen estos par de electrones que no están con ningún enlace, el Lewis está mal.
Entonces, ¿es sí o sí obligatorio aplicar esta regla? No, no es obligatorio aplicar esta regla. Para nada. Es más, es lo que les dije, si les confunde, ustedes aprendieron a hacer Lewis de otra forma y esta regla les confunde, bloqueen esta parte. O sea, desestimen esta explicación. Si les sirve, aplíquenla. Aplíquenla porque a mí no me ha fallado nunca. Nunca, nunca. Desde que me la enseñaron, la apliqué y nunca me falló. Entonces, es eso. La enseñamos porque no falla. Siempre y cuando la apliquen bien. Entonces, es por eso. No es que es obligatorio, no es que si no la aplican el ejercicio está mal. Pero bueno. Bien. La vuelvo a explicar con otra molécula. Así, a ver si se entiende un poquito más. ¿Les parece? Vamos con otra. Vamos con el bromo. El bromo son dos átomos de bromo unidos. Vamos con los necesarios. Los necesarios son los electrones con los que complete el octeto, o sea, con cuántos electrones complete el octeto, no cuántos les falta, sino con cuántos electrones complete el octeto. El bromo completa con 8. No es ninguna de las excepciones. No completa con 2, no completa con 6. Completa con 8 electrones. 8 electrones. ¿Cuántos bromos tengo? 2. 2 por 8. Los disponibles son los electrones de valencia. O sea, ¿cuántos electrones tiene disponibles para participar del enlace? Básicamente coincide con el grupo en el que está en la tabla. El bromo está en el grupo 7A. Significa que tiene 7 electrones en el último nivel energético. Son 7. Son 2 bromos, 2 por 7, 14. Los compartidos dijimos que son los necesarios menos los disponibles. 16, menos 14. 16 menos 14, 2. O sea que se comparten 2 electrones. Uno que aporta un bromo y el otro que aporta otro bromo. Es decir, un enlace. Por cada enlace son 2 electrones. Se comparten 2, es decir, un enlace. Entonces, el bromo, cada uno de los bromos y el enlace. Recuerden que esta liñita significan 2 electrones. Un enlace. Paso siguiente, completamos el octeto de los átomos. El bromo, dijimos, completa con 8. 2, 4, 2, 4, 6 y 8. Este bromo completa con 8. Acá está, completa con 8. Entonces, tengo 2, 4, 6 y 8. Los dos que están en este enlace. Este otro bromo completa con 8. 2, 4, 6 y 8. Ahí se entendió un poquito más. Diego, y no sé qué más me había preguntado. Enlaces una vez, entonces una vez se ponen, Entonces, una vez se ponen los enlaces, se llenan con los pares libres. Se llenan con los, sí, ¿te referís a pares libres esto? Sí. Porque no es una excepción del octeto, claro. Acá te das cuenta, el bromo completa con 8. Voy como para atrás. El bromo completa con 8. Bueno, pongo un bromo, pongo el otro bromo. Esta regla me dijo que tiene un enlace. Ahora tengo que completar el octeto. Si, por ejemplo, ustedes me hacen Lewis y me dibujan esto está mal. ¿Por qué? Porque, ¿para qué se unían los átomos? Para completar el octeto. Entonces, esto a mí claramente me dice que el bromo tiene 2 electrones y el bromo acá tiene 2 electrones. O sea, no está completando el octeto. Si me dibujan esto en Lewis, esto está mal. ¿Se entiende por qué? Porque hay que completar el octeto, para eso es que se unen. Entonces, completamos el octeto de cada uno de los átomos. El bromo completa con 8, bueno, tengo 2, 4, 6 y 8. Uno que aporta que tenía este bromo y otro que aporta que comparte este bromo.
Este otro bromo tiene 2, 4, 6 y 8. Completo el octeto. Así es Lewis. Esta es la respuesta final de hacer un Lewis para enlace covalente. Esto dibujado y me ponen respuesta final está mal. Aviso por las dudas. Vamos al que sigue, la molécula de agua. Vuelvo a repetir la regla lentamente para que quede claro. Necesarios. ¿Con cuántos electrones completan el octeto? No cuántos le falta, que ese es un error cuando aplican la regla y se equivocan. ¿Con cuántos electrones completa el octeto? No cuántos le falta, sino con cuántos. Completan con 8, perfecto. El oxígeno, para la justificación ya es suficiente, o sea, la regla esa y la estructura. La regla no es justificación. Aviso. La regla es esta regla, o sea, esta ayudita no justifica. Esto es una ayuda que el que quiere la hace y el que no, no la hace. Justificar sería esto que dijimos, por ejemplo. Vuelvo para atrás para que se entienda. Vuelvo a usar el bromo, Joaquín, de explicación. ¿Cómo lo justificás? Así, de que completan el octeto, por lo tanto comparte uno un bromo, el otro bromo, de esa forma completan el octeto y completamos el octeto con Lewis. Esta regla es un extra que hacemos para poder hacer bien el Lewis, digamos. Bien. Si no hacemos necesarios, disponibles y compartidos y el Lewis nos salió bárbaro, fantástico. Justifiquemos sí diciendo que se unen los elementos para llegar a la mínima energía, al estado de mínima energía, o para ser isoelectrónico al gas noble, para completar el octeto, o sea, todo lo que vimos en la primera parte. Ese sería el justificativo. Y este es el Lewis, donde claramente demostramos que completó el octeto. Esto no hace falta. Sigo. El agua. El oxígeno completa con 8. 1 por 8. El hidrógeno completa el octeto con solo 2 electrones. Tengo 2 átomos de hidrógeno, completa con 2, son 12. Los disponibles coinciden con el grupo. El oxígeno está en el grupo 6A. El hidrógeno en el grupo 1. Hay 2 hidrógenos, 6 y 2 son 8. Los compartidos son los necesarios menos los disponibles. 12 menos 8, 4. 2 enlaces, son 4 electrones que se comparten, por cada enlace son 2 electrones, 4 dividido 2, 2 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, 2 enlaces, 1 y 2. Paso siguiente, completo el octeto de los átomos periféricos. El hidrógeno completa con 2, entonces tengo 1, 2, acá tengo completado su octeto. Este hidrógeno tiene 1 y 2. Completado el octeto. Cuento 2, 4. Tengo 8 disponibles, o sea, tengo que hacer coincidir los electrones con los disponibles. Entonces, recién ahí completo el octeto del átomo central. Ahora cuento, tengo 2, 4, 6 y 8. Coincide con los disponibles. El oxígeno completó su octeto, 2, 4, 6 y 8. El hidrógeno completó su octeto incompleto, octeto reducido si quieren, 2 y 2. Lewis representado. Joaquín, asumo de que esos 2 puntitos es porque no hay forma de ponerle. Bien, no los ponemos así, ¿no? Eso, claro, y abajo. No sé si hay unas, pero no hay manera, exactamente, a eso voy, pero no los ponemos así como los pusiste, ¿no? De lado. Pero sí, perfecto, sería arriba y abajo, como les puse. Bien, ese es el Lewis de la molécula de agua. Vamos al que sigue, cloruro de boro. Aplicamos la regla.
Insisto, aplicamos la regla siempre y cuando les sirva. Si les sale sin aplicar la regla, ningún problema. Es la excepción. Perfecto, Maximiliano. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Acá, el boro, fantástico. ¿Con cuánto completa el octeto? Con 6, fantástico. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso les digo, esta regla la podemos aplicar siempre y cuando tengamos en claro las excepciones. Los necesarios. El boro es una de las excepciones. Es el de octeto incompleto que le dicen. El boro está en el grupo 3, boro, aluminio, galio, completan el octeto con 6. Entonces, hay que tener en cuenta y tener bien en claro esas excepciones. El boro, Perdón, hay un... profe, ¿por qué el boro Sí, completa con 6? porque es una de las excepciones. Energéticamente, completa con 6. ¿Estos valores los sacamos de la tabla? ¿Cuáles valores? Al 6 y al 8, no estoy entendiendo. O sea, Estos valores sí, quiere decir que complete el octeto con 8 electrones. bien. ¿Para qué se unen los átomos? Para quedar isoelectrónicos al gas noble. Es decir, tener en el último nivel energético 8 electrones. El cloro, el fin último es llegar a 8 electrones. Es ese 8. El boro es una excepción. Completa con 6. Como los que están en el grupo 2, completan con 4, por ejemplo. El boro está en el grupo 3. Es una excepción y completa con 6. Boro, aluminio, galio. Ahí se entiende un poco. Germinera. Jorgelina, perdón. Más o menos. Y si no fuera con la tabla, o sea, hago la estructura de Lewis y ya está, sin esa formulita. Si no te entendés la formulita y no te resulta claro, No. desestima la formulita y que te salga Lewis de una. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Pueden hacerlo, insisto, no hay ningún problema, siempre y cuando completen los octetos, eso sí. Bien. Entonces, el boro es la excepción, completa con 6. El cloro con 8, son 30. Los disponibles coinciden con el grupo de la tabla, son los electrones de valencia. El boro, como les dije, está en el grupo 3. ¿Cuáles completan con 4? Por ejemplo, los que están en el grupo 2. El berilio, el magnesio, el calcio, siempre y cuando no estén formando compuestos iónicos, por ejemplo. Bien, coincide con el grupo. El boro 3, el cloro 7, hay 3, son 24. Estaba bien Agostina, son 6 los compartidos. 30 menos 24 son 6. 6 electrones que se comparten, quiere decir que son 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, son 3 enlaces. 3. Completamos el octeto del átomo periférico. Cloro, 1. Tengo 2, 4, 6 y 8. El otro cloro, 2, 4, 6 y 8. Este otro cloro, 2, 4, 6 y 8. Completo el octeto, el boro dijimos que completa con 6, son 2, 4 y 6. Listo. Todos los átomos con su octeto completo. Fin del Lewis. El Lewis, insisto, voy para atrás, si está así, está mal. Así está bien. ¿Estamos? Tomar ese silencio como clarísimo, profe. No haremos. Yo le puse 2 puntitos al boro. Eso está mal. Claro, eso está mal. Porque el boro completa con 6. No con 8. Por eso también hay que saber estas excepciones.
Otra forma de controlar lo que les dije, tiene que coincidir con los disponibles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Contamos todos los electrones y tiene que coincidir con los disponibles. Por ejemplo, Agostina, no aplicaste la regla, vos le pusiste 2 más acá, te dan 26. Ahí ya te das cuenta de que hay algo que no está, por ejemplo. ¿No hay una listita de todas las excepciones? No. Más o menos se las fui diciendo. Los que están en el grupo 2, que formen enlace covalente, completa con 4. El hidrógeno completa con 2. Los que están en el grupo 3, completan con 6. El resto completan todos con 8. Ahí está, más o menos. Azufre expande con 8. Completa con 8, completa con 10, completa con 12. Con cualquiera de los 3. ¿Puede repetir las excepciones? Sí. Los que están en el grupo 2 completan con 4. Siempre y cuando estén formando enlace covalente. Recalco eso. Porque recuerden que hay elementos del grupo 2, el ejercicio 1 que vimos, hay elementos del grupo 2 que forman enlace iónico. Aquellos elementos del grupo 2 que formen enlace covalente completan con 4. Los que están en el grupo 3 completan con 6. Y eso es todo. Ah, bueno, y el azufre que puede expandir el octeto. Lo puede hacer. Puede completar con 8, con 10 o con 12. Es un análisis de estructura que ustedes no van a ver las estructuras estables expandiendo el octeto. Pero bueno, sepan de que, tal cual como puso Constanza, el azufre completa con más. ¿Estamos? Repetidas las excepciones y claras las excepciones. Esta sería la parte de legales rápida. Estas excepciones aplican, por supuesto, a enlaces covalentes. ¿Estamos? Bases y condiciones aplicables a enlaces covalentes. El enlace iónico se transfieren electrones. Esto estamos hablando de compartir electrones. Bien, vamos al metano. Necesarios. El carbono completa con 8. Está en el grupo 4, completa su octeto con 8 electrones. O sea, el fin último de unirse del carbono es llegar a ser isoelectrónico al neón. O sea, tener 8 electrones en el último orbital. El hidrógeno completa con 2. Una de las excepciones. Octeto incompleto. Completa con 2. Hay 4 átomos de hidrógeno, son 16 necesarios. Los disponibles coinciden con el grupo de la tabla. Carbono está en el grupo 4, el hidrógeno en el grupo 1, hay 4 hidrógenos, 4 más 4 son 8 disponibles. Los compartidos son los necesarios menos los disponibles, me da 8 electrones. Por cada enlace son 2 electrones, o sea, 8 dividido 2, 4 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los 4 enlaces. Completo el octeto de los átomos periféricos, el hidrógeno completa con 2, 2, 2, 2 y 2. Cuento todos los electrones que hay, tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Coinciden con los disponibles? Listo. Corroboro el carbono que dijimos que completa con 8. Bueno, tengo 2, 4, 6 y 8. Listo. Listo el Lewis del metano. ¿Se entendió? Fácil, no tan fácil, profe, ¿qué dice? Pulgar arriba, bien. No hay bolitas. Voy a hacer de cuenta que no leí, no hay bolitas, y voy a hacer de cuenta que leí. ¿No hay electrones? No, no hay electrones. No hay electrones no enlazados.
Acá claramente, sí, acá claramente hay un electrón que aporta el hidrógeno y un electrón que aporta el carbono. No lo ponemos como puntito porque la profe les dijo o ponen los puntitos uno de cada uno o una liñita que significa que acá hay un electrón y acá hay otro. No porque se parecen ambos al gas noble más cercano. Fantástico. Muy bien esa justificación. No porque el hidrógeno está compartiendo con el carbono electrones y el hidrógeno queda isoelectrónico al helio y el carbono queda isoelectrónico al neón. Entonces, no hay electrones no enlazados, pero acá claramente hay dos electrones, acá hay dos electrones, acá hay dos electrones y acá hay dos electrones. Claramente, ¿o no? Dijimos que cada liñita hay dos electrones. ¿Sí, Agostina, o no? Bien. Perfecto. Recuerden que pueden o poner las liñitas o poner los puntitos, las bolitas, como decís, los electrones. A mí por una cuestión de comodidad me quedan más cómodas las liñitas, pero te poner un puntito de un color y un puntito de otro, pero es lo mismo. Bien. ¿Pueden aplicar la regla? Sí, siempre y cuando la apliquen bien. Si les sirve, la usan. Si se les complicó y no entienden nada, borran esta parte y hacen Lewis como ustedes saben. La regla no falla nunca siempre y cuando la apliquen bien y tengan en claro estas cositas, estas excepciones y demás. Bien. Un ejercicio más, el ejercicio número 6. Dadas las siguientes moléculas, hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, indique qué tipo de enlace intramolecular se establece en ellas y represéntelo mediante Lewis. ¿Cómo sabemos qué tipo de enlace intramolecular se establece entre ellas? ¿Cómo lo podemos saber? Por la diferencia de electronegatividad. Perfecto. De esa forma sabemos frente a qué enlace estamos. Y por lo tanto, cómo vamos a hacer el Lewis. Entonces, del hidrógeno de tabla, de nuevo acá puede que tengamos algunas diferencias. A partir de ahora voy a usar la tabla que está en la guía, si no tenemos, más o menos usamos todos lo mismo. De tabla, el valor de electronegatividad me dio a mí 2,1, la del hidrógeno, entonces 2,1 menos 2,1, porque claramente esta molécula es un átomo de hidrógeno unido a otro átomo de hidrógeno, me da una diferencia de electronegatividad igual a 0. Por lo tanto, es un enlace covalente no polar. Significa de que la nube electrónica está compartida de igual manera por todos los dos átomos que participan de este enlace. Todos van a ser covalentes no polares. ¿Por qué van a ser todos no covalentes no polares? Para Maximiliano y Constanza, que los dos me escribieron, son todos covalentes puros no polares. ¿Por qué? Justifiquen su respuesta. Porque la diferencia de electronegatividad es 0. Eso, perfecto. Eso que dijo Constanza, perfecto. Porque si se fijan, es un mismo átomo unido a un mismo átomo, por lo tanto, son moléculas formadas por el mismo átomo. Perfecto, eso justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque es un átomo unido a un mismo átomo, por lo tanto, uno de los átomos va a tirar con la misma fuerza que el otro, entonces en todos los casos la diferencia va a ser igual a 0, por lo tanto va a ser un enlace covalente no polar. Son moléculas formadas por el mismo átomo, tal cual. Entonces un enlace covalente no polar. Apliquemos Lewis. Vamos a poder aplicar Lewis porque son todos enlaces covalentes. Necesarios. Yo aplico la reglita al que le sirve bien y al que no,
aplica la que le sale. Los necesarios, el hidrógeno, son 2 átomos de hidrógeno que completa con 2, 4. Los disponibles coincide con el grupo hidrógeno, está en el grupo 1, son 2. Diferencia, necesarios menos disponibles son los compartidos, 4 menos 2 son 2, un enlace. Perfecto. El que sigue, el oxígeno, es fácil, de tabla, el valor, en mi caso es 3,5, 3,5 menos 3,5, como dijimos, en todos los casos le va a ser la diferencia 0, un enlace covalente no polar. Vamos a la reglita. Necesarios. El oxígeno completa con 8 el octeto. O sea, va a tratar de llegar al neón. Ah, me salté el cloro. Gracias, Joaquín. Bueno, me salté el cloro, perdón. Ah, igual el cloro ya lo habíamos hecho, pero bueno, fantástico. Cloro, 6 y 6, perfecto. Ese lo subo, ese no se los dejo de tarea, ese lo subo para completar. Gracias, Joaquín. Ese lo subo cuando le suba la presentación. Después de que ustedes me hagan los que faltaban del ejercicio 1. Bien, ese me salió el cloro. Bien, necesarios entonces. 2 por 8, 16. Los disponibles que consigue con el grupo. 2 por 6, 12. Los compartidos le diferencia. Necesarios menos disponibles. Son 4, es decir que hay 2 enlaces. Entonces, átomos y los 2 enlaces. Paso siguiente, completamos el octeto de un oxígeno y del otro. Este oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8. Completamos este otro. Perfecto, Joaquín. Completamos este otro. Son 2, 4, 6 y 8. Respuesta final, respuesta final. ¿Se entendió las 2 liñitas? Perfecto. ¿Se entendió el por qué los 2 enlaces y demás? Bien. Vamos al nitrógeno. De nuevo, de tabla, acá me confundí, la del nitrógeno, de tabla, la electronegatividad, 3,05. De todas maneras, le puse 3 menos 3, 3,05 en mi tabla, va a ser prácticamente la misma, no hay problema, pero la diferencia de electronegatividad, enlace covalente no polar. Y el nitrógeno con 3 enlaces y ambos con octeto completo. A ver, Joaquín puso, son 2 electrones y 3 enlaces. Ahí, perfecto. Agustín con 3 enlaces y ambos con octeto completo. Por supuesto, todos con octeto completo. Entonces, necesarios. Completa con 8, 2 por 8, 16. 2 disponibles, está en el grupo 5, son 10. 16 menos 10, necesarios menos disponibles, 6, son 3 enlaces, tal cual, nitrógeno con los 3 enlaces. Completamos el octeto, tengo 2, 4, 6, 8, de este otro, 2, 4, 6 y 8. Con el octeto completo. No va a estar correcto si esta es la respuesta final. Esta es la respuesta final. ¿Estamos? Bien, le agradecemos a Tomás que subió el ejercicio de enlace, así yo pues subo la presentación. Bien, ¿estamos bien? ¿Venimos bien con los ejercicios? ¿Se va entendiendo? Fantástico. Muestra. Este es agregado mío. Escriba las estructuras de Lewis de las siguientes especies. El tricloruro de fósforo, el sulfuro de hidrógeno y el cloruro de aluminio. Entonces, lo primero que
que vamos a hacer va a ser determinar, determinar qué tipo de enlace hay. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos tres puede ser un enlace de tipo iónico, por lo tanto el Lewis va a ser distinto. Entonces, para poder saber, en este caso, hago esta aclaración, ¿por qué? Porque este ejercicio lo puse a propósito, porque acá no dice, como decían los ejercicios anteriores, dadas las siguientes estructuras covalentes, o dados los siguientes enlaces covalentes, o dados los siguientes compuestos iónicos. Acá nos dice las estructuras de Lewis y las siguientes especies. Puede pasar de que entre medio haya alguna iónica, que es típica, que así se toma en el parcial. Por eso es que puse este tipo de ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar qué tipo de enlace es. ¿Cómo? Con la diferencia de electronegatividad. El cloro 3, el fósforo 2,19, la diferencia de electronegatividad, bien Maximiliano, la diferencia de electronegatividad nos va a dar 0,81, es decir, un enlace covalente polar. Entonces, sabiendo el tipo de enlace, fíjense que yo lo hice una sola vez, ¿no? Eso también lo quería aclarar. A pesar de que hay 3 átomos de cloro, lo hago una sola vez. No multiplico por 3 ni nada. Hago la diferencia entre el fósforo y el cloro. ¿Por qué? Porque van a ser 3 enlaces que van a tirar con la misma fuerza. Entonces hago un solo cálculo. Entonces, sabiendo que estoy frente a un enlace covalente polar, ya sé cómo tengo que hacer Lewis. Entonces, el fósforo completa el octeto con 8, el cloro, que son 3, completa con 8, son 32 necesarios. Los disponibles, que coincide con el grupo, el fósforo está en el grupo 5, son 5 electrones, el cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia, compartidos son los necesarios menos los disponibles, 32 menos 26, son 6 electrones, 2 por cada enlace, 6 dividido 2, 3 enlaces. Átomo central, átomo periférico, un enlace, otro enlace y otro enlace. 3 enlaces. Paso siguiente, completo el octeto de los átomos periféricos. 6 y 2 son 8, 8 y 8. Cuento los electrones. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Necesito que coincida con los disponibles. Los cloros ya tienen su octeto completo. Los 2 electrones que me faltan para llegar a 26, recién ahí se los ponemos al átomo central. Ahora sí tengo 26. El fósforo dijimos que completa con 8. Tengo 2, 4, 6 y 8. Respuesta final. ¿Se entendió el Lewis? La regla para quienes quieran aplicarla y por qué tenemos que hacer la diferencia de electronegatividad primero. Sí, bien. Vamos al que sigue. El sulfuro de hidrógeno. De nuevo, diferencia de electronegatividad. El azufre a mí lo tengo como 2,5 en tabla. 2,1, la diferencia es 0,4, 0,3 te dio, perfecto. Fíjense que le puse enlace covalente. Le podemos poner polar, le podemos poner no polar. Con la tabla de la profe me dice Maximiliano que da 0,3, entonces podemos poner covalente no polar. A mí me dio 0,4, le dejé enlace covalente. Simplemente me interesaba saber si es un enlace tipo covalente o iónico, para saber cómo debo hacer el Lewis. Más que nada por eso. Distinto es si me pide si es covalente polar o no polar. Si les pido eso, voy a tratar de que no sean compuestos que estén en el límite, en el limbo. Voy a tratar de que haya una buena diferencia de electronegatividad, así que quédense tranquilos. De todas maneras, si a esto le ponen polar o no polar, no hay problema.
Entonces, necesarios, el azufre completa con 8, el hidrógeno con 2, tengo 2 átomos de hidrógeno, o sea, 12. Disponibles, que coincide con el grupo, el azufre son 6, el hidrógeno 1, hay 2 de hidrógeno. Entonces, 6 y 2. Con 2 completa el hidrógeno, listo. Con 2 completa el hidrógeno, listo. El azufre, perfecto Joaquín, el azufre entonces contamos ahora, son 2, 4. Tengo que llegar a 8. Y los hidrógenos ya completaron su octeto, entonces ponemos el par de electrones al átomo central para que el azufre, que completa con 8, complete. Entonces ahora el azufre son 2, 4, 6 y 8. Queda listo. Vamos al que sigue. El cloruro de aluminio. 3 el cloro, 1,61, al menos en mi tabla, 1,5, perfecto, sí, más o menos. La diferencia de electronegatividad, te quedó Tomás, 1,5, a mí me quedó 1,4 prácticamente, 1,39, está más o menos dentro del rango, esto es lo que les digo, o sea, son valores más o menos. De todas maneras, voy a usar los de la tabla de la guía. Enlace covalente polar, perfecto. De nuevo, necesarios, el aluminio está en el grupo 3. Complete el octeto con 6. Es una de las, exactamente, así con mayúscula como pusiste Agustín, perfecto. Es una de las excepciones, completa con 6. El cloro, son 3 cloros, completan con 8. 30 electrones necesarios. Los disponibles coinciden con el grupo. 3 el aluminio, 7 el cloro, hay 3 cloros, son 24 en total. Necesarios menos disponibles, los que se comparten, son 6 electrones, 2 por cada enlace, son 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los 3 enlaces. Paso siguiente, completamos el octeto de los átomos periféricos. El cloro completa con 8. Tienen 2 cada uno, los 6 que corresponden. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Coincide con los disponibles, listo. No tengo que agregar más nada. Si quieren controlan, el átomo central, el aluminio, dijimos que completa con 6, tiene 2, 4 y 6. Fin de Lewis. ¿Se entendió? Facilísimo. Sí, sí. Bien. Perfecto. Fantástico. Pulgar arriba. Fantástico. Bien. Ejercicios muchísimos. Tienen la tarea. Tomás supuestamente ya la subió. El resto la puede hacer a pesar de que Tomás la haya subido. Yo ahora les corrijo estas cositas que vi y subo lo que falta y bien. Mañana seguimos con enlace. Justo estaba por decir eso. Maxi, me preguntaste. Mañana seguimos con enlace. Mañana tenemos práctico a las 6. O sea que vamos a tener práctico y después tienen teórico a las 8:30. Así que mañana a las 6 tenemos juntos. Bien. Si no hay ninguna duda ni nada, nos vemos mañana a las 6. Profe, yo le había pasado una tabla, un link de una tabla, no sé si se podía ver eso. Ya me fijo. Tenés razón. ¿Tenés el link a mano? No, porque me quedó allá arriba. Sí, ahí se lo paso de vuelta. Pásamelo de nuevo, a ver si sirve.
Así ya. A ver, esta. Me estoy fijando. Tabla periódica. Ah, la había visto esta. Déjame que me fijo bien. ¿Para qué la usarías, Jorgelina? Por ejemplo, para la electronegatividad, pero estuve comparando los valores y hay muchos valores que no coinciden. Por ejemplo, Ah. no sé, en algún valor que era 2,66, en esas tablas está 2,9. A ver, la del yodo que estaba 266, justo esa. Y Sí, no. Entonces, por las dudas, está buenísima. Esta no la había visto, esta me parece. Había visto una parecida, pero era una app. No la había visto esta. Esta profe, sí, es esa, Maximiliana es esa la que me pasó, Jorgelina, sí. Ah, pasa que me la pasaste en privado, Jorgelina. Está bien, sí, es esa misma, Maximiliana, es esa página. Por las dudas, yo encontré esa para los radios. Está bien. Yo, por las dudas, te diría, Jorgelina, la de la electronegatividad, usa la de la guía, que están subidas en el aula virtual. Ah, bueno, perfecto. La de los radios y esa no hay problema, o sea, que puede ser más o menos. Es lo que yo les dije, les voy a poner, no sé, elementos de todo un grupo, de todo un periodo, o bien diferenciados, uno que esté bien a la izquierda y uno que esté bien a la derecha, no como estaba en la guía, viste que estaban como uno al bordecito del otro y es como muy sutil. Entonces, no hay problema que uses, por ejemplo, para los radios, esta que me pasaron, esta página. Pero para las electronegatividades, por las dudas, tenemos todo lo de la guía. Hagamos así. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Bien. Por eso cuando estaba explicando recién la formulita, yo comparaba con estos valores de esta tabla para ver de dónde lo sacaba y se me hizo lío, porque no sabía de dónde lo sacaba. Yo lo saco de esta tabla. Bueno, me pixela porque tengo el fondo coso. Yo tengo esta tabla, no sé si la alcanzas a ver. Sí, se alcanza a ver. Es esta enorme, la enorme. Sí. Que después sacaron una versión reducida. Pero bueno, yo tengo esta. Para evitarnos este problema, vamos a usar la de la tabla. Así que. Ah, ok. Bueno, perfecto entonces. Fantástico. Listo, gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego.